Saludos cordiales, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria. Estamos ya en este segundo foro sincrónico del módulo de ética y derecho sanitario. Vamos a seguir desarrollando con esta metodología que esperamos sea muy participativa y sea de parte de ustedes como muy flexible y agradable. Otro tema que también es de mucha relevancia para el gerente en salud, ya que tiene repercusiones no solamente en cada establecimiento donde se deslindan responsabilidades, sino que también en la vida profesional del sector salud, y por tanto debemos de estar como muy pendientes del conocimiento, pero de igual forma de todas aquellas acciones que faciliten estar prevenidos en circunstancias como las que vamos a estar desarrollando en este foro sincrónico. Voy a compartir la clase, perdón, la presentación. Y ustedes me avisan en el momento de que ya se pueda visualizar. Mencionarles también que he estado ahí observando los diferentes esfuerzos que ustedes han realizado en el foro, ¿verdad? En el foro de carácter asincrónico que tenemos, ¿verdad? Hay unas participaciones como muy importantes, ¿verdad? Que es necesario comentarlas. Cuando ustedes desarrollaban el tema de la salud como un derecho, los análisis que ustedes han compartido son muy pertinentes, tendientes a vincular al artículo 65, donde la Constitución de la República de 1983 reconoce a la salud como un bien público. Hay todo un desarrollo del concepto de bien público, de tal forma que nos pertenece a la sociedad y no es excluyente en cuanto a hago valer ese derecho. Por tanto, la salud es una responsabilidad estatal y que toda persona humana, como ya lo mencionamos para diferenciarle de la persona jurídica, tiene este derecho de manera inherente. Por tanto, la Constitución, a partir del artículo 65, reconoce a la salud como un derecho. Me llamó mucho la atención que algunos de ustedes ya había identificado que existen otras leyes secundarias, entendiéndose a la Constitución como la ley primaria, ¿verdad? Entonces, hay leyes secundarias que reconocen a la salud como un derecho, ¿verdad? Y esto es importante mencionarlo tal cual, porque a la hora de la prestación de los servicios de salud, la ciudadanía está haciendo valer su derecho. Y de ahí la responsabilidad de los gerentes en salud de garantizar un continuo de la atención. Y en el caso de no contar con los requerimientos, el establecimiento para solventar o para mantener la salud de los usuarios, es necesario que exista un mecanismo bien definido de referencia por la salvaguarda de este derecho. Entonces, en El Salvador, ese es el entramado legal que le da toda una fortaleza, no solo al personal de salud, porque está satisfaciendo la pretensión del ejercicio del derecho de la ciudadanía, sino que también a la ciudadanía en sí, ¿verdad? Ciertamente, ustedes también lo comentaban, hay algunos compañeros que ya mencionaban que hay una responsabilidad que no se puede retraer cada ciudadano para conservar su propia salud, ¿verdad? Entonces, no, que no se considere de que se exonera a cada persona y que recae totalmente en el Estado esta responsabilidad de la salvaguarda de la salud.
Nosotros, el gran reto que tenemos, ¿verdad?, es mantenernos sanos como personal de salud. Y eso pasa por contribuir a que en nuestros establecimientos, y más si ustedes son los gerentes, se tenga un ambiente que sea lo suficientemente agradable, lo suficientemente eh, desarrolladas las condiciones para que no se reproduzcan enfermedades profesionales, ¿verdad? Entonces, aquellos ambientes tóxicos no ayudan al gerente en salud, ¿verdad? Y aquellos gerentes sin experiencia tienen como la primera tentación de desarrollar acciones draconianas, acciones que en lugar de generar beneficios, desgastan el ejercicio del poder. Entonces, es importante que el gerente en salud esté pendiente del medio ambiente interno de su establecimiento, de las relaciones interpersonales que en algunas ocasiones puedan afectar el ambiente general, ¿verdad? Y estamos hablando de establecimientos de baja hasta de altísima complejidad. El gerente debe tener esta capacidad y sobre la base que tiene una responsabilidad de salvaguardar el derecho de la persona humana para hacer valer su derecho a la salud, ¿verdad? Entonces quiero felicitarlos por el nivel de análisis en esa línea de discusión en el foro asincrónico 1. También me llama la atención los aportes atinados que han tenido en la otra línea, en todas, ¿verdad? Pero particularmente quiero comentarles, antes de iniciar en el tema, en la otra línea de discusión, que era la vinculada a garantizar que haya un nivel de apropiación del concepto de soberanía interna, ¿verdad? Ustedes han desarrollado magistralmente la conceptualización de soberanía interna. El ejercicio que lo han desarrollado adecuadamente, un compañero de ustedes y compañera inició poniendo un ejemplo vinculado a la pandemia de COVID-19 atinado. Por tanto, por esa vía deben de garantizar que ustedes, principalmente en sus establecimientos de salud, puedan identificar acciones concretas vinculadas al ejercicio de soberanía interna del Estado. Y aquí estamos hablando principalmente en las instancias públicas, ¿verdad? Porque en las privadas tienen una dinámica no de soberanía interna, sino que de respuesta a las exigencias del mercado y la clientela. Pero en los establecimientos públicos sí hay un ejercicio o una expresión clara de la soberanía interna cuando se impulsan acciones tendientes a hacer y cumplir el marco legal vigente. Y aquí nos interesa la legislación en salud, ¿verdad? Entonces, todas aquellas acciones para adecuar los establecimientos para una atención de parto humanizado es una acción de soberanía interna, de tal forma de que se está haciendo cumplir la ley Nacer con Cariño. Entonces, esas acciones ustedes puedan identificarlas en todos los ámbitos vinculados a los 10 temas que dijimos de los gerentes, por ejemplo, para que miren el nivel de penetración que hay de la actividad estatal, ¿verdad? Entonces, quería felicitarlos al respecto. No sé si ustedes tienen algún comentario, algo que quisieran agregar respecto a esta introducción que ya se hizo amplia, ¿verdad? Sobre en esta ocasión para aprovechar que estamos compartiendo. Y estoy hablando del foro asincrónico, el foro 1 asincrónico, que hay 4 líneas de discusión. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Adelante, Sonia, Patricia. Sí, yo tenía, buenas noches, para empezar, tenía un comentario. Creo que habíamos abordado en algún otro módulo un poco esto de la soberanía interna, pero eso también puede aplicar a áreas más pequeñas del lugar del trabajo, por ejemplo. Si yo tengo una jefatura, ahí puedo decir que se ejerce
una soberanía interna cuando se establecen normativas o procesos o protocolos propios de ahí, o no aplicaría definitivamente, es algo más grande. Pues si esos lineamientos y protocolos responden a un marco legal que el Estado ha promulgado, es una expresión de soberanía interna. Pero la acción gerencial en general no es soberanía interna, ¿verdad? Sino en la capacidad que tiene el Estado para hacer valer el marco legal vigente. Y por eso en muchos de los países donde hay un Estado de Derecho, o sea, la ley es igual para todos los ciudadanos, hay un mayor nivel de convivencia social, ¿verdad? Generalmente ubicamos a los países nórdicos, ¿verdad? Suecia, Finlandia, donde hay un nivel de estabilidad sobre la base de un Estado de Derecho. Entonces, esa capacidad que en los establecimientos de salud se aplique el marco legal vigente es una expresión de soberanía interna. No son las leyes, fíjense, porque en Latinoamérica hay una gran cantidad de leyes que ni se aplican, ni se conocen ni se aplican, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan ejemplo de soberanía interna, es la ley tal, no es así, ¿verdad? Sino que es las acciones concretas para aplicar el contenido de dicha ley. No sé si respondo con eso, Sonia Martínez. Entonces se puede expresar a todo nivel, ¿verdad? Se puede expresar en un servicio, se puede expresar en una unidad de salud, se puede expresar en una sede de un ecofamiliar, en la medida que se tenga esa lógica. Pero imagínense ustedes, un gerente en salud que desconoce del contenido de las leyes, ¿cómo va a ejercer su soberanía interna? Está transitando un camino a oscuras, ¿verdad? A lo que le van diciendo, ¿verdad? Mientras lo que se espera de un gerente es que tenga una iniciativa, pero esa iniciativa a la luz del principio de legalidad, no a lo que se me ocurra, ¿verdad? Sino que acorde a lo que se espera de el nombramiento que me han dado. ¿Algún otro comentario para aprovechar este aspecto sincrónico? Muy bien, entonces vamos, adelante Douglas. Sí, quizás, doctor, en consonancia con lo que mencionaba la doctora y lo último que mencionaba usted, en el contexto de que a veces eso es lo que nos ha faltado, digo nos porque cuando trabajé como jefe de departamento, meternos de lleno a las leyes y retomar esa parte porque a veces en la gerencia se coloca en la historia se ha tenido que se deja al director de la institución, quizás al mejor médico que ha sido técnico dentro del hospital, pero sabe poco de leyes y de la normativa. Entonces, si le sucede eso, para eso existe, por eso la cohesión de todas las áreas, existe la unidad jurídica, también existe la unidad de planificación que puede estar de la mano con la dirección para ir conociendo todos estos procesos y estas normativas. De la misma manera, pues una vez ya ha sido usted nombrado, tiene que involucrarse, por lo que usted mencionó y la doctora, el contexto para saber todo este tipo de soberanía y dilucidar dónde está, por qué la ley, para qué y hasta dónde llega. Tal vez mi comentario. Y fíjense que yo quiero comentarles, cuando hay una muy poca cultura institucional en nuestro país, es un ejemplo, ¿verdad? Se dan esos casos que menciona Douglas Arteaga. Se pierde un buen técnico y se gana un mal gerente. Entonces yo por eso lo felicito a ustedes y por eso mis exigencias a ustedes, porque en la medida que se preparen como gerentes con una capacidad técnica que los diferencie
de la cultura institucional, que ya lo mencionábamos, ¿cuál es? Así ustedes van a poder garantizar una proyección profesional hacia lo que se quiere, con altas capacidades de gestión, con altas capacidades de resolución, no un gerente malcriado, enojado, tiro loco, o un gerente quequito, ¿verdad? Ay, mis niños, ustedes son mis niños. Eso es una gran falta de respeto, ¿verdad? Que algunas gerencias así lo hacen, pero es por desconocimiento tácito de todo lo que ustedes han visto en esta maestría. Entonces yo, ¿verdad? Ahí me lo voy a encontrar en la vida. Guerreros somos, en el camino andamos, y si han estado en la maestría, a exigirles que ustedes sean un nivel de gerencia mejor, ¿verdad? De lo que se esperaría de aquellos que, siendo buenos profesionales en su área, los nombran jefes y ya no tienen ni tiempo para leer, ¿verdad? Entonces es ahora cuando se deben de preparar, y si ya es jefe o jefa, haga doble esfuerzo para diferenciarse, para abandonar actitudes poco científicas o técnicas y fundamentarlas en aspectos técnicos. Y eso le va a dar tranquilidad, le va a dar certeza en su accionar, y el ámbito donde usted está a cargo va a cumplir con los requerimientos institucionales. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora nos corresponde desarrollar el tema, ¿verdad? Que nos ocupa. No sé si ya pueden ver el título: tipos de responsabilidad penal, civil y administrativa vinculadas a la salud. Sí, maestro. Sí, maestro, se mira. Muy bien. ¿Está corriendo? Sí. Perfecto. Sí, maestro. Sí. Entonces tenemos un concepto de responsabilidad para adentrarnos a este tema. El concepto de responsabilidad es el compromiso de tipo moral que surge a partir de una eventual equivocación o de una falta que comete una persona. Y acá recuérdense que estamos en el módulo de ética, y la ética a usted lo impulsa a realizar las acciones que considera correctas en un momento histórico determinado y que están impulsadas por un conjunto de principios morales. En la medida que usted en su diario vivir falla y reconoce esa falla, en esa medida surge el impulso moral para resarcirla. El concepto de responsabilidad también hace referencia, por tanto, a la obligación de reparar y de compensar el daño causado. Debemos de tener claro que en el ámbito del derecho se entiende a la responsabilidad como a la capacidad de un sujeto para reconocer y admitir los efectos de una acción que realizó con plena libertad. A partir de esta capacidad, el individuo puede ser juzgado y condenado cuando su conducta implica un delito, pero esto conlleva un debido proceso para poder ventilar el hecho en sede judicial y pueda tener la posibilidad de defensa. Sin embargo, debemos de tener claridad que en el ámbito de salud existen responsabilidades por el incumplimiento de exigencias legales, y cuando involucra a personal de salud, este tiene una gran repercusión en los medios de comunicación. Ustedes van a ver antes en los medios de comunicación impresos, ahora con mayor énfasis en los medios de comunicación electrónicos, que rápidamente estas noticias se vuelven virales. De tal forma que debemos de estar pendientes del desarrollo de los acontecimientos vinculados a los tipos de responsabilidades, porque ya una vez se determina que la persona en debido proceso no es culpable, ya no salen las noticias con el mismo tamaño, ¿verdad?
Tal vez allá sale un pedacito, pero ya la gran campaña mediática ya se ha dado. Debemos de tener claro que existen 3 tipos de responsabilidades que no son excluyentes. La primera, por su relevancia, la responsabilidad penal. De igual forma, existe una responsabilidad civil y una responsabilidad administrativa, que para el personal de salud debe de tener un conocimiento en los 3 ámbitos. Debemos de tener la claridad que en nuestra formación de pregrado no existe como el esfuerzo para orientar a los estudiantes respecto a estos temas, porque se consideran totalmente extraños a la práctica sanitaria. Sin embargo, la gran cobertura mediática tiene un gran impacto en la vida del profesional de la salud, ¿verdad? Hay profesionales que no han logrado, pues, solventar su situación de salir en un medio de comunicación, el nombre o no digamos la fotografía, y esto le afecta en su desarrollo profesional. Debería de tener entonces un mayor nivel de abordaje en las facultades de salud o de medicina en nuestro país. Vamos a iniciar con la primera, la responsabilidad penal. En esta responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado. Este es un término jurídico que ya lo vamos a desarrollar, ¿verdad? ¿Qué significa un hecho tipificado en una ley penal? Por un sujeto imputable. También imputable es otro término jurídico que vamos a tratar de desarrollarlo para que veamos la trascendencia de este concepto. Y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, que el hecho sea un hecho antijurídico. Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas entendidas como voluntarias que lesionen o generen un riesgo de lesión a un bien jurídico protegido en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en nuestras leyes está planteado, ¿verdad?, que es un delito quitar la vida, que es un delito afectar la integridad física de otra persona, la libertad, el honor, el orden público, entre otras, son bienes jurídicos protegidos y no se pueden atentar en contra de ellos. Y es así pues que ustedes van a ir viendo que en nuestra medios de comunicación hay permanentemente publicaciones, ¿verdad?, de juicios, y generalmente los grandes tabloides, los grandes títulos, ¿verdad?, en grande, vinculando a una profesión relacionada a la salud. Ahora yo quería como regresar un poco para ver qué es un hecho tipificado. Un hecho tipificado es aquel cuando está expresamente planteado en una ley, ¿verdad? Aquel que lesione a una persona será, tendrá una sanción tal. Aquel que comete un homicidio va a tener la sanción tal. Ese es un hecho tipificado, ¿verdad? O sea que todo lo que está en la ley penal implica que pueda, si una persona lo realiza, pueda o debe de tener una sanción por parte de la sociedad. Y un sujeto imputable es aquel que se le puede identificar que tenía un nivel de certeza y de voluntad en realizar este hecho que está contrario a la ley. Hay personas inimputables, o sea, que no se les puede asignar un delito. Más adelante lo vamos a ver, pero que queden claros esos dos conceptos. La comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal
cuando se concreta en la posición de una pena que bien puede ser de 3 tipos. Puede ser privativa de la libertad, como la pena de prisión o de localización permanente, privativa de otros derechos, como el derecho a portar un arma, el derecho a conducir un automotor, el derecho a residir en un lugar, la suspensión de la licencia profesional, ¿verdad? Puede ser también un aspecto que surja de la responsabilidad penal, pero agreguémosle también que puede consistir la pena en una multa pecuniaria. Esto implica un monto determinado que se debe de saldar a las personas o familiares de la persona que sufrió el delito. Entonces, aquí estaríamos claros, pues, que la responsabilidad penal no solo implica que usted lo van a llevar enchuchado, que se lo van a llevar a la cárcel, no, sino que también le pueden suspender el ejercicio profesional y le pueden aplicar una multa pecuniaria. Y es así, pues, que ustedes van a ir viendo en todos los medios cómo, ¿verdad? Hay grandes noticias vinculadas al personal de salud. Entonces deben de tener claro que la pena o medida de seguridad no se va a imponer si la acción o omisión no ha sido realizado con dolo o culpa. Y aquí es otro concepto jurídico que es el tercero y cuarto concepto jurídico que ustedes deben de comenzar a tener claro. Dolo es cuando media la voluntad y culpa es el resultado que, aunque no se esperaba, ocasiona un daño o perjuicio a otra persona. La mayoría de delitos son de tipo culposo en el ámbito sanitario, porque el personal de salud en su sano juicio no se despierta diciendo, bueno, yo quiero este día hacer un mal, ¿verdad? Entonces, son aspectos que se necesita tener mucha claridad a la hora de desarrollar la tipificación de un delito. La responsabilidad objetiva es aquella que se atribuye a una persona sin considerar la dirección de su voluntad, sino únicamente el resultado material a la que está unido causal o nominalmente el hecho realizado por el sujeto. Entonces, hay una responsabilidad objetiva que debe de ser probada, ¿verdad? De tal forma de poder determinar si hay una pena por lo cual se requiere una sanción. La culpabilidad solo se determinará por la realización de una acción u omisión. Y aquí eso es lo que sucede en el ámbito del derecho, que debe de existir, ¿verdad? El reconocimiento en sede judicial de una culpabilidad, ya sea de acción u omisión. Lo difícil para el personal de salud es lograr deslindar responsabilidades que se le señalen por una omisión de un acto. Entonces, es un reto que tenemos como personal de salud, por ejemplo, de tener acciones previas, ¿verdad? El consentimiento informado, que ya lo vimos, una buena historia clínica, que esté contemplado los diferentes momentos que se pueden presentar en procesos complejos de atención para lograr evitar ser señalados por una omisión. Y entonces ustedes van a ir viendo en los medios de comunicación, ustedes van a buscar en los medios de comunicación para el próximo foro asincrónico de la otra semana, noticias recientes vinculados a el aspecto de responsabilidad penal, ahora más en los medios digitales, ¿verdad? Y los van a compartir así y con un breve comentario, porque fíjense que aún los periodistas no conocen los conceptos que en este momento se los voy a compartir. Debemos de tener claridad de cara a la responsabilidad penal que existen varios conceptos relacionados, pero que no son iguales y que en nuestra legislación salvadoreña hay particularidades.
Comencemos con mala praxis. Es la omisión, negligencia o impericia. Mala praxis es como un concepto aglutinador de la omisión, negligencia o impericia del médico o en su defecto personal de salud en general, al que al prestar los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente y que da como resultado un prejuicio para este. Entonces, mala praxis es un concepto aglutinador que nuestra legislación salvadoreña penal no reconoce. Por tanto, todos aquellos titulares donde diga acusa a médico por mala praxis está mal, ¿verdad? Ese periodista no sabe que en nuestra legislación salvadoreña no se reconoce el término de mala praxis, pero sí se reconoce el término de impericia. Es la falta de conocimiento o la práctica que cabe exigir a uno en una profesión, arte u oficio. Impericia, falta de conocimiento o práctica. La negligencia es la omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en el cumplimiento de los deberes y misiones. También como la ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor. La negligencia, ¿verdad? Es la omisión de la diligencia, aquel que le vale todo, ¿verdad? Y lo hace a la carrera. Y también van a ir viendo ustedes la imprudencia. Implica una actuación que lleva consigo un peligro seguro. Significa entonces que mientras el negligente no hace algo que la prudencia indica hacer, el imprudente realiza un acto que las reglas de la prudencia indica no hacer. Y así ustedes van a ir viendo cómo se dan casos como ese. Miren ese enunciado: mujer demanda médicos por mala praxis en el hospital de Santa Ana. No lo puede denunciar por mala praxis, pero según nuestra legislación en salud, sí lo puede denunciar por impericia, negligencia o imprudencia. La primer espacio para participar que abro en este foro, Sincrónico 2. Este ejemplo sería un ejemplo de imprudencia, impericia o negligencia. ¿Qué opinan? Adelante, por favor. Maestro, para mí sería un caso de imprudencia, ya que probablemente el médico sí tenía conocimiento de lo que estaba realizando, pero lo realizó de una manera no prudente, ¿verdad? Entonces no entraría en impericia, supongo, porque sí tenía los conocimientos. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante, tiene razón, ¿verdad? Es importante ir conociendo ustedes en el desarrollo de su investigación para el foro asincrónico de la otra semana, van a buscar la noticia y con los datos que diga la noticia van a tratar de clasificar si es imprudencia, impericia o negligencia, ¿verdad? Yo les pongo otro ejemplo, ¿verdad? Fíjense que había un médico que se encontraba siendo director de un establecimiento que estaba en la costa del país y que llegó una paciente, ¿verdad? Que recién la habían sacado de la playa y llegó con dificultad para respirar y acostada. Entonces viene el colega y le dice, mire, permítame un momento, voy a ir a traer mis cosas, por favor no le vaya a dar agua, le dice al acompañante. Y sale el colega a traer el tensiómetro y otros implementos, y en ese momento la persona recobra la conciencia y dice, mire, denme agua, por favor, y la acompañante le da un poquito de agua. En eso estaban cuando llega el colega y le dice, ¿qué está haciendo? No, es que ella se acaba de estar consciente y me dijo que le diera agua. Pues yo ya no la atiendo, le dijo. Usted es una gran, ¿verdad? Irresponsable, la va a poner peor, así es que yo ya no la atiendo, le dijo. Y comenta el proceso de que el colega se fue para el cafetín y pidió una gaseosa, hasta fresa, color roja.
y ya le dijo, a mí ya no me digan nada. La familiar desesperado, pidieron transporte, ¿verdad? Y le llevaron el transporte y en lo que iban de camino, la paciente fallece. Para ustedes, ¿qué tipo de conducta o si se le puede considerar una conducta con responsabilidad penal a este colega de impericia, negligencia o imprudencia? ¿Qué opinan? Vamos a ver. Perdón, doctor, para mí tendría que ser una negligencia, porque, pues, como lo dice el término, a la vez también una negligencia a la vez imprudencia, porque una negligencia por el hecho de que omitió el doctor diligentemente el cuidar y poner el cumplimiento de la atención que le iba a dar a la paciente, y a la vez imprudencia porque eso le llevó un peligro seguro, que fue la muerte de la persona. Gracias, Douglas Arteaga. ¿Qué opina Ana Patricia Martínez? Sí, buenas noches, doctor. Así como menciona el compañero Douglas, sí es una negligencia, ¿verdad? Porque también el médico actuó impulsivamente, ¿verdad? Gritándole a la persona que le dio el agua, ¿verdad? Y pues obviamente dejó de darle la atención de emergencia al paciente, pues ahí corrió en peligro su vida, pues, ¿verdad? Porque le dejó de dar la atención solo por que una persona ajena, por, entre comillas, desobedeció una indicación médica de no darle el agua, ¿verdad? Entonces, y una imprudencia también porque creo que ninguno de nosotros, pero como el área de la salud, podemos como perder el control o ser impulsivos en una situación, ¿verdad? Así pues, porque nos encontramos siempre con situaciones bien estresantes y tomar una decisión, ya no lo voy a atender y mejor me voy, creo que no es la mejor actitud que podemos tomar, pues, independientemente las acciones o decisiones que tomen terceras personas, ¿verdad? Entonces, va como combinado para mí también, doctor. Gracias. ¿Comentario, Susana Erazo? Buenas noches, maestro. Sí, la verdad es que para mí el médico pues no cumplió sus deberes, porque su deber era, aunque le hubiesen dado agua, pues acompañar al paciente y continuar brindándole la atención. Esto pudiese ponerse un ejemplo, como cuando a nosotros nos llega a la consulta un paciente o ¿cómo se llama? Y no le hemos dejado, digamos, X medicamento y le preguntamos si se lo tomó. Y no se lo tomó y por eso llegó por una complicación. No le vamos a decir al paciente, pues ya no lo atiendo porque usted no me hace caso y entonces ¿para qué viene aquí? Entonces, sino que obviamente si el paciente en ese momento está a nuestro cuidado, pues lo que nos corresponde a nosotros como personal de salud es brindarle la atención oportuna. Y entonces ahí hubo negligencia e imprudencia también porque abandonó al paciente y obviamente lo que pasó, pues que falleció en el camino. Gracias. ¿Alguna otra intervención más? Douglas nuevamente y después Yanira del Carmen. Sí, doctor, quizá aunado a lo que las compañeras decían. El hecho también de que ahí estaba la persona, probablemente llegó inconsciente, pero no le explicó el doctor al acompañante por qué no tenía que darle agua. Entonces, tal vez si el médico lo hubiera explicado, la persona, el acompañante, lo que menos hubiera hecho es brindarle el producto para que la persona no se complicara. Gracias. Adelante, Yanira Galicia y posteriormente Mayra Lisette Enríquez y después Wendy Comayagua. Adelante, Yanira. Sí, buenas noches, maestro. Estoy de acuerdo con mis compañeros con respecto a eso, ¿verdad? De que sí hubo más que todo quizás una imprudencia, ¿verdad? Porque realmente él no hace lo que tiene que hacer, lo que la prudencia le manda hacer, ¿verdad? Él no lo hace, sino que realiza algo de acuerdo a sus caprichos personales, porque no se le respeta
su palabra, ¿verdad? Que no tiene ninguna base científica, porque él ni siquiera ha visto los signos vitales del paciente, ¿verdad? Ni siquiera fue, o sea, él fue a traer el tensiómetro, él quería ver esto y el otro, pero él no sabe en realidad el estado médico, por lo menos por los signos vitales, como para que así verbalmente él exprese, no le den agua solo porque él se le ocurrió por hacer imponer su criterio de que él es el jefe, por decir algo, ¿verdad? Entonces, es una imprudencia grave en ese sentido y se comete la negligencia de no atender médicamente de forma capaz a la persona y ocurre esa resolución indeseada, ¿verdad? Debido a imponer yo mi imprudencia de establecer mi criterio porque no se me obedece mi capricho, ¿verdad? Entonces, para mí es imprudencia y negligencia a la vez, maestro. Gracias. Gracias. Adelante, Mayra Enríquez. Gracias, buenas noches. Sí, maestro, fíjese que a mí me queda un poco la duda y quisiera confirmar entre imprudencia y lo que es negligencia. No sé si en negligencia es lo que está escrito en un protocolo, unos pasos a seguir y se incumple. Y la imprudencia es, así como decía mi compañera que me antecedió, un criterio en el que yo también lo juzgo y me equivoco. Porque a veces el criterio también nace de lo que está escrito. Entonces me queda la duda de cuándo es, por ejemplo, yo veía la fotografía que usted puso, tal vez el término no existe, creería yo, pero sí existe la praxis. Entonces, sí existe, perdón. La praxis, la práctica. Es la práctica que uno tiene, así es. Exacto, pero que tendría que ser la pericia, ¿no? Sí, por eso la impericia. La pericia es la capacidad de hacer bien las cosas a la luz de la acreditación que usted tiene, ¿verdad? Se esperaría que una enfermera sea experta en colocar una vacuna a un niño de 2 meses, ¿verdad? Entonces, esa es la pericia que se espera desde el momento en que es enfermera. Por tanto, si coloca mal una vacuna porque era un niño de 2 meses y se movía o lloraba, ya convierte una impericia, ¿verdad? Entonces, la negligencia se da cuando son aquellas acciones osadas, ¿verdad? Por ejemplo, mira qué rápido hago la cesárea y le voy a ganar al colega y lo voy a hacer rápido y lo hago tan rápido de que comete algún error, ¿verdad? Entonces, esa es la negligencia, ¿verdad? Porque el negligente es aventado. Y, ojo, usted lo mencionó, que la praxis se la debe de dar siempre una fundamentación técnica. La rapidez en hacer las cosas debe de estar fundamentado en la capacidad que usted tenga en realizarlas en debida forma, como la institución se lo exige. De lo contrario, cae en un aspecto de que pueda identificarse como responsabilidad penal. No sé si le ayudé. La imprudencia todavía me queda un poquito de duda. ¿Cuándo es que se aplica como imprudencia? La imprudencia es todas aquellas condiciones donde no se guardan los criterios que institucionalmente o que la doctrina, porque también puede ser en un ámbito privado, y que utiliza una técnica quirúrgica que no está aprobada académicamente, ¿verdad? Entonces, hay como una osadía en querer innovar sin una fundamentación técnica, profesional ni académica. Ok, muchas gracias. Hoy sí comprendí. Gracias. Muy bien. Adelante, Wendy Comayagua. Buenas noches. Concuerdo con el compañero sobre la negligencia, porque como el concepto lo menciona, que es no cumplir con los deberes, y este médico descuidó al paciente, y también a veces se nos olvida que al orientar al paciente tenemos que cerciorarnos que él nos ha comprendido lo que nosotros le queremos decir. No basta con solo decirle no tome agua, sino que hay que explicarle
qué va a pasar si toma agua o por qué motivo no le debemos de dar eso. Entonces, quizás eso es lo que se nos olvida a veces a los profesionales, solo actuamos como por rutina y no nos aseguramos de que los pacientes nos han comprendido, y a pesar de ello, nosotros somos los profesionales y muchas veces la gente por ignorancia desconoce esos conceptos y nosotros somos los encargados de realizar ese trabajo. Exacto. Fíjense que yo solo me pongo de ejemplo cuando voy a una institución a hacer un trámite, ¿verdad? Y es más evidente cuando uno va a comprar un nuevo teléfono celular, que los que te venden asumen de que uno tiene que saber todo. Yo le digo, no, mire, explíqueme, ¿verdad? Porque yo no estoy en ese ámbito, ¿verdad? Es igual, como nos dice Wendy Comayagua, la responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales de explicarle a una persona. Ellos no están obligados, porque no se desarrolla en nuestro ámbito, en conocerlo todo. Entonces la responsabilidad es mayor. Adelante, Doris Ramírez. Buenas noches, maestro. Pues con el caso que usted nos puso, pienso que han violado lo que son los deberes y derechos de los pacientes. En el capítulo 4, donde dice que el paciente tiene derecho a la atención igualitaria, parece que dice, a la atención calificada, al derecho a la información, que ahí en ese caso, pues el doctor violó, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos de que conocer las leyes, como usted dice, los derechos y deberes de los pacientes, porque a veces los desconocemos, y para que no ocurran estos sucesos, ¿verdad? Como los que pasaron. Solo este es mi aporte, maestro. Muy bien, perfecto. Ahora, respecto a esta ley de deberes y derechos, vamos a explicar que conllevaría una responsabilidad administrativa. En la actualidad estamos viendo todas aquellas que conllevan una responsabilidad penal, o sea, aquella que le puede significar algo privativo de derechos, que es la libertad de movilidad, privativa de otros derechos o una multa pecuniaria. Ya más adelante vamos a hacer un nuevo énfasis al respecto. Entonces, la capacidad que ustedes tengan para poder identificar la impericia, la negligencia y la imprudencia es lo que debe de diferenciarlos a ustedes, de tal forma de poder orientar al personal a su cargo de todos estos escenarios, porque les puede generar responsabilidad penal. Ahora, de manera resumida, ustedes en el transcurso de la semana van a buscar en el Código Penal de El Salvador todos estos artículos que ahí están ya sacados, mire, ya la lechita, como se menciona en el área de la medicina, para que identifiquen todos aquellos actos tipificados relacionados a la salud, ¿verdad? Porque hay en el Código Penal todos estos hechos, si se realizan, conllevan una sanción. Por tanto, se debe de tener esa claridad del conocimiento del contenido del Código Penal para evitar caer en esos errores. Entonces, esperamos que ustedes vayan a buscar esos artículos y podamos tener como la certeza de lo que estamos expuestos como personal de salud desde la perspectiva penal. Y todos esos conlleva un nivel de las sanciones que ya mencionamos. Maestro, adelante, perdón. Yanira, Galicia, adelante. Sí, perdón. Esos artículos que usted nos acaba de poner allí, eso es lo que usted nos explicaba anteriormente, que son los hechos tipificados. ¿Esos son? Excelente, esos son, ¿verdad? Vaya, ahora, gracias. Deben de tener claro de que puede existir a una persona, se le deslinde responsabilidad penal, pero no se le excluye la responsabilidad administrativa, que ya nos lo planteaba Doris Ramírez, que está planteado en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de los Servicios de Salud. Por eso es esa capacidad que ustedes como gerentes
tengan la generalidad, porque si no, usted va a pensar de que solamente lo pueden sancionar la jefatura respectiva y también lo puede sancionar a nivel judicial. Gracias. Entonces, esa capacidad de diferenciar los dos aspectos, los tres aspectos con el aspecto civil, es uno de los retos que ustedes tienen. Por ejemplo, yo les menciono, y no se vayan a confundir, abro otro gran paréntesis, y si no se entiende, por favor pregunten, porque si no, se podría uno confundir, ¿verdad? Porque no, en el ámbito legal es otro ámbito, ¿verdad? Pero como gerentes están obligados a conocerlo. Yo les pongo un ejemplo. Viene un colega y recibe a una trabajadora, perdón, recibe a una visitadora médica. Me comenta el colega, muy guapa, ¿verdad? Y le comienza a llevar regalos, ¿verdad? Que un lapicero fino, le dio una estadía en el Decameron, en la segunda visita, en la tercera visita una estadía a Guatemala, y le daba, ¿verdad?, muestras médicas. Ya posteriormente ya tuvieron la suficiente confianza y en una de las visitas, esta visitadora médica muy guapa, ¿verdad?, le dijo que por favor le firmara unas recetas de medicamento controlado, que por cierto era uno de los productos que ella vendía, ¿verdad?, oxicodona. Entonces le dijo, mire, que yo salí rápido de otro colega, fírmeme por favor 3 recetitas. Sí, le dijo él, no hay problema, por todo el favor que le había dado, la estancia en el Decameron, la ida a Guatemala, ¿verdad? Y pasó el tiempo, ¿verdad? A los 3 meses le dijo, mire, fírmeme estas otras 2, lo mismo, fíjese que uno, ¿por qué anda con tanta visita? ¿Verdad? Posteriormente, le estoy hablando 3 meses después, 6 meses después de la primera firma, de 5 recetas. Llega, ¿verdad?, la policía, ¿verdad?, a capturarlo. Y después en los medios de comunicación resulta que no solamente era este colega muy conocido de un pueblo del interior, del occidente del país, sino que también 54 colegas en la misma circunstancia del oriente del país. Eso fue un gran boom, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que ese falta está dentro de estas responsabilidades que les he planteado? ¿Qué opinan? Adelante, Sonia Martínez. Bueno, esas acciones sí están clasificadas ahí en la ley de, por ejemplo, la ley de medicamentos menciona eso, ¿verdad? Que no se pueden dar recetas sin que no sean por una consulta específicamente, ¿verdad? Sí. Entonces, no, pero lo llegaron a traer para ponerlo preso, ¿verdad? Porque plantea ahí el Código Penal que estaba dentro de las acciones de narcotráfico, ¿verdad? Así lo tipificaron y lo procesaron. Se puede considerar que cae dentro de esta gama de responsabilidad penal vinculada a la salud. Adelante, Nancy Landaverde. Buenas noches, doctor y compañeros. Fíjese que yo considero que sí, no sé si me equivoco. Fíjese que quiero poner un ejemplo de la vida diaria. Yo trabajo en la sala de operaciones y ahí utilizamos mucho el meperidine y la morfina. Sí. Pero más que todo la meperidine. Entonces, muchas veces a las compañeras se les olvida pedir la receta del meperidine que se le ha cumplido al paciente postoperatorio. Y se le cumple en la recuperación los miligramos que indica el médico intramuscular, ¿verdad? Al niño. Ha pasado de que nos quedamos sin las 5 ampollas del stock y empiezan a hacer las compañeras las recetas, por decirle las 5 recetas de meperidine. Sí. Y al médico que aparece de staff le dicen, miren,
me hace el favor de firmarme estas 5 recetas de meperidine, estas 3, estas 2. Y ellos en son de broma le dicen a uno, bueno, a veces no me vienen a tener preso y usted me acompaña, nos dice a algunas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí cae dentro de eso, porque también ha sucedido en determinado hospital X que el personal consume el meperidine, que es adicto al meperidine. Entonces, obviamente se tiene que sacar del área, ¿verdad? Donde están esos medicamentos para evitar más problemas. Entonces yo considero que quizás sí, doctor, cae en esto. Entonces es importante que ustedes sepan que hay algunos hechos penales, ¿verdad?, que están vinculados al ámbito sanitario, como este. Pero hay otros hechos, por ejemplo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Un médico va manejando y atropella a otra persona y comete el gran error de irse, ¿verdad? Porque la ley del FONAP protege a quedarse en el lugar. No por su condición de médico es que él hizo ese hecho, ¿verdad? Entonces ese cae dentro de la responsabilidad penal de toda la ciudadanía. Pero hay alguna responsabilidad penal que va dirigido directamente al personal de salud. Entonces, si, por ejemplo, no sé si ustedes vieron el lamentable hecho del odontólogo que asesinó a su esposa, no es por su condición de odontólogo que la asesinó, sino que es por su condición de homicida, un feminicidio. Y eso lo puede, lamentablemente, suceder cualquier ciudadano, se puede ocasionar ese gran error cualquier ciudadano. Entonces sepan diferenciar ustedes que hay unos hechos penales que cubren a toda la sociedad, pero hay unos hechos tipificados penales que cubren específicamente a personal de salud. Y ya como mencionaba Yanira Galicia, ustedes los tienen que ir a leer para que tengan claridad al respecto. No sé si me di a entender con los ejemplos. Sí, doctor. Muy bien. Entonces es importante tener esta clasificación de la responsabilidad penal porque usted puede suceder, como ya nos planteaba Nancy Landaverde, que llegue la policía a traer, ¿verdad?, al gran médico de staff y el pobre ni va a saber de cuál fue el que firmó. Entonces, lo adecuado es tener un stock al día de medicamentos y solicitar cuando corresponda, porque si no, puede ir como cómplice también el personal de enfermería, como lo dice el colega, que allá les van a llevar, ¿verdad?, las galletitas al centro penal, ¿verdad? Porque puede ser tipificado como un aspecto relacionado al narcotráfico. Ahora vamos a continuar con la otra responsabilidad, la responsabilidad civil. La noción de responsabilidad civil hace referencia a la obligación de un sujeto de reparar a través de una compensación monetaria un daño que le ha provocado a otra persona. Lo habitual es que en la responsabilidad civil obligue al responsable del daño a pagar una indemnización por los prejuicios que ocasionó. Fíjense que en casi todos los países del mundo, las acciones vinculadas a la salud tienen una connotación de indemnizatoria. Ustedes no sé si han escuchado los ejemplos de los colegas que ejercen su actividad sanitaria en Estados Unidos, que tienen grandes seguros para hacerle frente a posibles procedimientos judiciales donde corresponda indemnizar a un paciente, pero nunca lo van a llevar preso, a menos que sea una situación por un asesinato, por una situación general de la sociedad, pero no en su condición de accionar sanitario. Ese lo que hace es un aspecto indemnizatorio. La responsabilidad civil es, por tanto, compensatoria del daño causado a través de una indemnización. A diferencia de la responsabilidad penal,
que resulta punitiva, o sea que castiga la falta. Esa es la gran diferencia. Pero el sueño que existe aquí en el país, por ejemplo, hay una iniciativa por parte de uno de los sindicatos del Seguro Social, el Sindicato de Médicos Simetriz, a sacar todo el componente de responsabilidad penal vinculada a la salud y pasarlo a la responsabilidad civil, como pasa en la mayoría de países del mundo. Son aspectos, por ejemplo, de que yo estoy de acuerdo. Pero actualmente debemos de estar pendientes tanto del ámbito de responsabilidad penal y civil. Y ustedes deben de tener claro que en todo acto médico y sanitario, porque incluye también las otras profesiones sanitarias, tiene a la luz acciones que puedan identificarse como imprudencia, negligencia, ¿verdad? O impericia, y que hay una obligación por parte de salud, del personal de salud, porque le ha ocasionado un daño al paciente, de indemnizar para reparar ese daño, pero que para tener la certeza jurídica, para mantener un nivel de escudo protector al personal de salud, debe de tener claro que todo contacto con paciente tiene un vínculo obligacional y que ese vínculo obligacional se tiene que probar, y el medio probatorio en el ámbito del derecho es a través de los contratos, o sea, documentos escritos, y que ahora con los avances tecnológicos pueden ser virtuales. Esto implica pues el hecho de garantizar que el expediente clínico cuente con la suficiente información para dar certeza del accionar sanitario. Y acá tiene una gran responsabilidad el personal de romper la rutina, de evitar utilizar abreviaturas, de evitar escribir cosas que nadie entiende. Todo eso opera en su contra. Ahora con las computadoras está esa facilidad de poder garantizar de que exista un nivel de conocimiento de lo que quiso escribir. Pero si ocupa abreviaturas que no están reconocidas, más que por el establecimiento, fíjese que aquí en el ámbito de salud, como peligroso, ¿verdad? Dice paciente CA. Entonces, por un lado podría ser paciente con cáncer, pero en el ámbito de ginecobstetricia es cesárea anterior. Entonces son cosas que un ginecólogo obstetra podría jurar que CA es cesárea anterior, pero que otro médico podría jurar que CA es cáncer. Entonces son aspectos que solamente se puede dar la certeza en la medida que esté reflejado de manera pertinente en el expediente clínico, ya sea físico o virtual. Y es esta etapa de los deberes médicos que también ustedes deben de asumir como gerentes. Ante todo problema, ante toda acción, ubicarse en un escenario antes, durante y después. Y que todos deben de ser pertinentes y estar fundamentados. Esto implica, por ejemplo, que en el antes haya un nivel de apropiación de las acciones que institucionalmente se pueden realizar y que estén contempladas, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, en el consentimiento informado que existe un formato, ¿verdad? Que todos sepan dónde está el formato, que existe una sala para poder dar adecuadamente esta interrelación, pero imagínense ustedes en la variabilidad de actos sanitarios que actualmente existen. Todo el escenario antes es clave, pero por supuesto el durante, de tal forma de que quede claro la accionar que se realizó. Hay pacientes que siempre dicen, ajá, la vieron en el hospital. Sí, doctor, no me hicieron nada. Nada le hicieron, la mantuvieron sentada. Ah, no, me pusieron suero, me tomaron placa y me hicieron exámenes. Ah, pero entonces fue bastante lo que le hicieron. Ah, no, sí, dice la gente. Nunca reconocen
Entonces el personal de salud debe tener la capacidad de poder reflejar en el durante toda la gran variabilidad de acciones que se hacen. Y por supuesto en el después, para ir cerrando cada caso de manera pertinente, de tal forma de que quede claro el nivel de seguimiento y quede claro que es una continuidad de la etapa antes, durante y después. En ámbito gerencial, por ejemplo, si usted recibe el activo fijo, debe de tener claro las acciones antes. Las acciones antes es que debe ir a corroborar físicamente que todo esté y que usted ha recibido un inventario actualizado. Que en cada ambiente administrativo esté lo que refleja el inventario. En el durante, que usted va revisando cada ambiente o pone a una persona de su confianza y que le garantiza la firma de recepción. Y el después, el asignar al ámbito administrativo para garantizar que ese activo fijo esté conforme a la normativa institucional. Pero ojo, de cara al accionar médico, la historia clínica es el medio probatorio para garantizar, evitar problemas vinculados no solo a la responsabilidad civil, sino que también a la responsabilidad penal. Adelante, por favor. Sí, maestro, un comentario con respecto a lo que usted está diciendo. Realmente el ejercer la profesión médica es bastante complicado hoy en la actualidad por el tipo de paciente que tenemos también, ¿verdad? Sí. Ya no tenemos el mismo paciente, perdón la palabra, ignorante, ¿verdad? Entre comillas, sino que ahora los pacientes que tenemos son pacientes que se actualizan en información y que ellos mismos buscan información por diferentes vías o que leen. Y también tenemos una cultura, ¿verdad? En la cual el paciente a veces es como mal intencionado, ¿verdad? Ya llega, o sea, ya viene de otros médicos, ya viene de otras instituciones y ya viene como con la intención de ver qué puede obtener, pero ya en un sentido malintencionado. Y uno también tiene que estar como preparado para eso. Y lo que usted nos decía, la historia clínica es muy importante. El antes, cómo venía hacia mí, ¿verdad? Durante está conmigo, yo que le encuentro. Y después cómo yo lo despacho porque estas cosas me pueden afectar directamente a mí, porque no siempre puedo tener un paciente normal de buena intención que viene a buscar ayuda, sino que es alguien que ya viene como atando cabos para acá y ver qué obtiene de mí y muchas veces para perjudicar por alguna situación X que pueda tener, ¿verdad? Sí. Es un comentario. Excelente. Entonces, la capacidad que tengamos, pues, de tener este nivel de apropiación y de conocimiento es lo que nos hace la diferencia. De cara al Código Civil, se distinguen tres tipos de culpa. Ahí le llaman también o descuido. La culpa grave, leve y levísima. La culpa grave consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale a la intención de hacerlo, o sea, es la máxima, ¿verdad? La culpa leve es la falta aquella diligencia y cuidado que emplean ordinariamente los hombres en sus negocios propios. Es culpa o descuido sin otra calificación. Significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. Y la levísima es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Nótese que mencionan hombre, no persona, porque este es de 1800 el código, ¿verdad? Del Salvador aún vigente. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Entonces, debemos de tener claro que la responsabilidad civil se define en los juzgados penales y la responsabilidad penal, ¿verdad? Y la responsabilidad civil se define en los juzgados civiles, ¿verdad? Para el sector salud, la culpa como la falta de diligencia y prudencia del accionar es la que deriva o cualquier resultado dañoso.
por lo que la responsabilidad del personal de salud debe de responder o debe de obedecer a las reglas del deber de reparar un daño ocasionado a otra persona. A la pregunta aquella, que si a mí ya de manera de responsabilidad penal me han asignado una sanción, ¿puede también recurrir la misma persona a una responsabilidad civil? Sí puede, ¿verdad? Una no excluye a la otra. La culpa del profesional será fuente de responsabilidad si ha contravenido las reglas propias de tal actividad, es decir, si hubo una falta de idoneidad o de imprudencia, cuidado y negligencia, las cuales se va a determinar la existencia de la culpa sin prejuicio de la responsabilidad penal, sino que solamente tiene que responder económicamente por los daños ocasionados. Entonces, no se trata pues solamente de estar pendiente de la responsabilidad penal, porque también si hay un daño, ¿verdad? Hay una afectación a la salud, algún miembro, alguna extremidad, puede haber también una responsabilidad civil que se le determine al personal de salud involucrado. Recuérdense que en la actualidad la Fiscalía está procesando a todo el personal de salud, desde que ingresa hasta que haya un desenlace. Generalmente han sido desenlaces fatales, y esto conlleva no solamente asignar la responsabilidad penal, que es lo que le corresponde a la Fiscalía, sino que también darle la posibilidad a los familiares para posteriormente iniciar un procedimiento en sede civil. Adelante, por favor. Bueno, doctor, creo que me adelanto porque viene también ahí, acabo de ver, una responsabilidad administrativa. Pero retomando a esta parte, llega la Corte de Cuentas a hacer una auditoría, verifica todo el proceso, hay una falta también en algo que ha identificado. Sé que puede contar con una multa administrativa o patrimonial, pero si identifica más de lo debido, puede trasladarse esa sanción o a un juzgado civil para que siga otro tipo de proceso, o solo se queda con esa sanción. No sé si me adelanto al hecho, porque podría derivar la Corte de Cuentas con lo que ha encontrado a una sanción civil o a un proceso civil. O a un proceso penal. Están obligados los auditores a dar aviso a la Fiscalía General de la República si encuentran un ilícito en su proceso de auditoría, ¿verdad? Pero es algo fácil. Pero si encuentran una responsabilidad que pueda conllevar una responsabilidad civil, que tiene que ser por parte de los particulares, un ciudadano puede retomar los resultados de una auditoría para iniciar un procedimiento civil. Así es. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a la responsabilidad administrativa. Es aquella en que incurre el funcionario público, entiéndase también todos los trabajadores del ámbito estatal, incluye los establecimientos autónomos de salud que incumplen una obligación o infringen una prohibición propia de un cargo o función, y ello se encuentra sancionado con una medida disciplinaria. A la responsabilidad administrativa pertenecen aquellos actos o hechos de un funcionario o empleado que, sin tipificarse como delito, ya sea dentro de la responsabilidad penal, se recuerdan ustedes, o una falta dentro de la responsabilidad civil, son hechos y actos que perturban el normal, cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a la persona. Es importante tener claro que existen características propias de la responsabilidad administrativa. Se aplica a todos los empleados públicos. Se origina por una falta. Ahora, ¿podría definir una falta administrativa en un ámbito privado? Sí se puede, si está contemplado en su reglamento interno, ¿verdad? Un
trabajadores, generalmente es mucho más efectivo, ¿verdad? Si incumple una de las normativas del contrato y del reglamento interno, se determina que puede cesar su contrato en una instancia privada y lo despiden sin responsabilidad del patrono. En la responsabilidad administrativa de los empleados públicos hay una falta administrativa, da una imposición a una sanción que también podría ser hasta, si es grave, la finalización del contrato. Se hace efectiva a través de un debido proceso administrativo y es independiente a otras responsabilidades. Ojo, volvemos a recalcar este tema. ¿Puede una misma persona señalársele una responsabilidad penal? Tienen que en el juzgado de lo penal. Pueden darle una responsabilidad civil en el juzgado de lo civil. Y puede también en el trabajo dar una responsabilidad administrativa, puede, pero siguiendo el debido proceso, ¿verdad? Pero no es porque ya lo sancionaron en lo penal, automáticamente ya está sancionado en lo administrativo. No, tienen que seguirle un proceso para deslindar el nivel de falta que ha cometido. Es una forma de control de los actos administrativos, ¿verdad? Que aquellas personas que llegan tarde puedan estar sujetas a sanción, ¿verdad? Que aquellas personas que no obedecen las indicaciones de la jefatura también está dentro de el cumplimiento de las responsabilidades administrativas. Debemos de tener claro que por su naturaleza de Contraloría hay instancias que pueden imponer sanciones vinculadas a la responsabilidad administrativa. Los funcionarios públicos, ya sea administrativos, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares, están sujetos a que se les aplique este tipo de responsabilidad por el jefe superior. Eso es, ¿verdad?, por doctrina general. En el marco de la aplicación de la normativa institucional correspondiente, ¿verdad? Entonces, la capacidad del gerente de poder manejar ese nivel de poder tendientes a garantizar una armonía al interior de ese establecimiento es un aspecto que surge del conocimiento de las indicaciones institucionales, del plan estratégico y del marco legal aplicable en su establecimiento. Pero hay otras instancias que por naturaleza imponen sanciones. En el ámbito de salud, a la cabeza, el Consejo Superior de Salud Pública, que se recuerdan en los artículos de la Constitución, es una instancia reconocida constitucionalmente, ¿verdad? Es la única instancia que lo nombran tal cual todo el nombre, Consejo Superior de Salud Pública y sus 7 juntas, dijimos, ¿verdad?, de vigilancia de las profesiones relacionadas a la salud. Pero también pueden imponer sanciones vinculadas a responsabilidad administrativa la Corte de Cuentas. Ya estuvimos diciendo, ¿verdad?, que a los auditores solamente se les responde lo que les solicita. Si usted se pone a estar ahí a sacar todo lo que quería sacar por años de su establecimiento, eso mismo lo van a utilizar para posteriormente sancionarlo, como ya lo mencionó Douglas Arteaga, una responsabilidad administrativa o una responsabilidad patrimonial, y eso va directamente a su salario como gerente. Y por supuesto no podemos dejar por fuera al Tribunal de Ética Gubernamental, porque con anterioridad había hasta sancionado a personal médico, ¿verdad?, principalmente del Hospital Nacional Rosales, que se detectó que tenían múltiples plazas, ¿verdad?, a la misma hora. Entonces, por eso se opendían a la marcación electrónica, pero el Tribunal de Ética sancionó a estos colegas. Tiene esa responsabilidad, tiene esa facultad. Entonces, la responsabilidad administrativa es la fuente general más importante de posibles responsabilidades extracontractuales. Y debido a que el ejercicio de la función administrativa implica llevar a la práctica el derecho y los cometimientos del Estado, donde el Estado tiene más contacto con las personas, por tanto, debe desarrollarse
con mayor claridad esta responsabilidad, para que se sepa que hasta el incumplimiento de ciertas responsabilidades, por ejemplo, el no pagar a tiempo un recibo, el no pagar a tiempo una tasa, puede tener una sanción extra, ¿verdad? Y está facultado la instancia administrativa para aplicarla. De esta forma, la función administrativa se debe de tener claro que es continua e ininterrumpida. No, a mí no me interesa lo que pasó aquí en mi establecimiento antes de que yo fuera jefatura. No es cierto. Usted tiene responsabilidad y debe de lograr salvaguardar la información y lograr probar. ¿Cuánto tiempo dice la ley? Por lo menos 10 años. Y lo amplía en algunos casos de los expedientes electrónicos hasta más tiempo de ese periodo. Adelante, por favor. Sí, maestro, en cuanto a eso quería hacer una consulta y usted lo dijo al final, resguardar información hasta por, yo sabía de 5 años y posterior a ejercer algún tipo de gerencia. Mi pregunta es, con eso que ahora usted dice 10 años, ¿tiene que ser toda la documentación que se tiene un gerente, digamos, lo hace en 5 años y él lo deben de seguir guardando por 10 años? Sí. Toda la información, Sí. planes de trabajo, cosas económicas, Sí. todo. Lo que yo le sugiero a usted como una buena práctica es que tenga un respaldo electrónico, ¿verdad? En una memoria externa, de tal forma de que sea su respaldo personal, aparte del respaldo institucional, ¿verdad? Que hacen en su institución, ¿verdad? Ahora es cada vez menos el papel, ¿verdad? Entonces aproveche eso, ¿verdad? Escanéelo, pero hay algunos papeles que guárdenlos por 10 años, porque le pueden señalar en ese periodo. Doctor, otra consulta. ¿Cuánto? No, la persona que ha sido jefe, yo he conocido una compañera que ella fue jefe de departamento. ¿Sí? Me comentaba de que ellas pueden estar de llamada posterior a haber tenido su jefatura, digamos, a decir dónde está tal archivo específico a las nuevas jefaturas. ¿Es así, ¿Sí? maestro? Sí, así es. Y forma parte también de una deferencia, ¿verdad? Gerencial, ¿verdad? Aquellos gerentes de que salen mal en su anterior trabajo, salen peleados, a la larga les afecta su desarrollo profesional. Es otro de los consejos que le doy, ¿verdad? Usted tenga claro que el puesto de gerente es en un periodo determinado. Entonces trate de hacer bien las cosas en ese periodo y cuando termine también trate de hacerlo bien. Y si necesitan alguna ayuda, usted sea pertinente. Ojo, tenga cuidado. En algunas ocasiones no siempre hay una buena voluntad y van a tratar de señalarlo en deficiencia de las siguientes jefaturas. Usted limítese a poder responder lo que se le solicita y adecuadamente. No se trata de llamada y usted va a abandonar su responsabilidad actual, preferentemente por escrito, ¿verdad? Para que usted eso lo tenga como prueba, ¿verdad? De tal forma de responder solo lo que le están preguntando. Muchas gracias. Adelante, Gracias, Douglas Arteaga. Douglas, adelante. Se le congeló a Douglas, adelante. Adelante, Douglas. Bueno, sigamos un poco y después. Adelante, Sonia, ¿querías participar? Sí, yo con esto tengo una consulta. Por ejemplo, así como usted dice que son 10 años que pueden ser auditables prácticamente, ¿verdad? Si ahorita a mí la Corte de Cuentas me llega a pedir alguna evidencia, algún documento de algo que se hizo en la gestión anterior, ¿lo tengo que responder yo o lo responde el que estaba en ese momento, en ese puesto? Por términos generales, usted, ¿verdad? Usted tiene que responder. Entonces, eso es la importancia de una buena recepción. Imagínense la gran, y a veces la
la emoción del nombramiento hace que el gerente que no tiene formación no le ponga atención a esos aspectos claves, ¿verdad? No se trata de que van a ir a responsabilizar a los anteriores jefes. Puede hacerse, pero eso ya va a ser en el proceso. Pero en términos generales, el gerente es quien debe responder a todos los requerimientos de la Corte de Cuentas vinculada a la responsabilidad administrativa. Es una responsabilidad grande, pero en la medida que usted tiene la capacidad de ubicarse en un escenario antes, durante y después, sale bien librado. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Si es ordenado, metódico, no tiene por qué generarle ansiedades ni preinfartos un aspecto de una auditoría de la Corte de Cuentas. Tratarlos con respeto, ser pertinentes y responder solo lo que solicitan. Adelante, Nancy Landaverde. Doctor, dice el licenciado Douglas que el aula lo sacó del, no sé, como que lo sacó, pero él no se ha salido, ajá. Mire, pues, que puede ser algún aspecto técnico que salga y que vuelva a entrar. Él me dio ese consejo y me resultó en la primera Okay. sesión. Por favor, ahorita le digo, gracias. que aquí lo esperamos. Sabíamos que tenía algún inconveniente técnico, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces, la función administrativa, hago énfasis, es continua e ininterrumpida. Comprende todas las situaciones dañosas derivadas de la actividad administrativa. Esto es actos, hechos y omisiones. Miren la gran amplitud y miren la gran responsabilidad del ámbito de salud, porque no solo son lo que usted hizo, sino que también los resultados. Y cada paciente puede tener resultados diferentes. Pero también las omisiones, y eso cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Porque por esa rendija en el ámbito de salud uno puede hasta llegar a más allá de la responsabilidad administrativa. En la medida de que se haya fundamentado los escenarios gerenciales, en esa medida las omisiones pueden salir también claramente definidas. Por ejemplo, que usted haya solicitado el descargo de material, ¿verdad? Y que se haya deteriorado. Entonces, usted tiene la forma de probar que estuvo solicitando ese descargo, ¿verdad? Que usted haya solicitado cierto insumo que posteriormente le hizo falta para realizar una acción. Usted ha demostrado que anteriormente lo ha solicitado, ¿verdad? Pero si no hay una forma probatoria, no va a poder salir bien librado de las omisiones. De esta forma, pues, hemos desarrollado este tema de responsabilidades y espero que les haya quedado claro lo mucho que significa para el gerente en salud la responsabilidad innata de poder tener claridad en cuanto a las responsabilidades que de diferente tipo tenemos en el ámbito sanitario y que son de trascendencia, no solamente manejarlos a cabalidad, sino que también el poder tener espacios en sus ámbitos donde elabora para compartirlo con sus subalternos, ¿verdad? En la presentación, ustedes ya pudieron verla, la comparto, ¿verdad? Ahí en el aula virtual. No solo la presentación, sino que también el video. Entonces, para que ustedes puedan ir a buscar los artículos vinculados a la responsabilidad penal, lo pueden buscar en la presentación que se los voy a compartir, ¿verdad? En el transcurso de ahora o mañana, de tal forma que ustedes tengan esos elementos. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Adelante, por favor, Nancy Landaverde, posterior Douglas Arteaga. Adelante, Nancy. Nuevamente, doctor, nada más puedes agradecer porque realmente todos los ejemplos que usted ha puesto a veces
como profesionales no lo tomamos muy en serio. Realmente trabajar con vidas humanas es bien delicado porque no es lo mismo que trabajar con papeles, con una máquina, con una computadora, algo virtual, sino que la vida humana pues no se puede recuperar o puede repercutir en situaciones graves, ¿verdad? En el paciente. Una equivocación, un cumplimiento mal hecho, una cirugía mal hecha, un miembro ya ha pasado, ¿verdad? En años anteriores se han amputado miembros inferiores sanos en vez del afectado, y resulta que el sano después se salvó, y bueno, son tantas las situaciones. Usted ponía el ejemplo de las notas, pues que al escribir uno cree que al escribir más rápido o creen que al escribir más rápido y sea legible o no legible, no importa, y sí importa y mucho, ¿verdad? Porque para leer una indicación médica muchas veces uno tiene que andar preguntando, o incluso uno de enfermera utiliza mucho la abreviatura. Cuentan, hay una anécdota en el hospital que hace muchos años una enfermera tuvo que andar huyendo, ¿verdad? Porque no se entendió una nota de enfermería y bueno, al final no se sabe el paradero de la compañera, pero realmente escribir y escribir bien es importante, ¿verdad? Porque lo mencionaba ya anteriormente, que trabajamos con personas, ¿verdad? Exacto. Gracias, doctor, por esta clase muy bonita, gracias. Muy bien. Y miren la trascendencia del gerente en salud, ¿verdad? Y por eso a mí hasta me emociona el hecho que ustedes se estén preparando como gerentes, y lo felicito, ¿verdad? Pero los animo a que hagan un doble esfuerzo por una preparación a conciencia, para que a la hora de ejercer su labor gerencial se mire la diferencia, porque tienen ese criterio de principio de legalidad, que es el que esperamos que en este módulo, que yo lo siento bien rápido, yo quisiera que fuera más prolongado, pero se siente intenso, pero es por el nivel de responsabilidad que implica que ustedes ya como gerentes puedan desarrollar adecuadamente su labor. Adelante, Douglas Arteaga. Sí, doctor, las disculpas del caso que me sacó la red, ¿verdad? Y gracias a los compañeros que me apoyaron ahí. Quizás no, seguimos el consejo que tú me diste en la primera sesión, de salir de ahí y volver a entrar, algo pasaba, sí, fíjese que, bueno, ahorita a través del celular, del móvil he podido entrar, ¿no? Pero no sé si se habló, doctor, acerca de lo que mencionaba la licenciada Mayra, que también otro factor importante después de haber ejercido mi rol como gerente o como jefe de un área, es ir a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia para que le extiendan a uno ya la resolución patrimonial a favor, para que eso le ampara también como jefatura de que ha hecho las cosas bien y que no se ha enriquecido ilícitamente del proceso o los procesos que ha desarrollado como jefe. Y me uno pues también a la compañera Nancy, porque en realidad, doctor, les agradecemos porque sí nos ha explicado de una manera, no, personalmente le he comprendido bastante, y son puntos bien importantes y cruciales que como gerentes debemos de tener. Así que gracias. No, y agradecer también el comentario, porque esos aspectos son los que hacen la diferencia. Fíjese que hasta es difícil encontrar la sección de probidad, ¿verdad? Porque es tan grande el edificio ahí en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y lo cambian cada cierto tiempo. Entonces, el gerente en salud debe de saber que al nombrarlo tiene, ¿verdad?, un periodo de los primeros 15 días para ir a hacer ese trámite. Y de igual forma, cuando finalice, tiene que ir a dar el mismo informe y a esperar que lo notifiquen para garantizar que todo ha salido bien, ¿verdad? Gracias por el comentario, porque así no se había mencionado. Adelante, Leslie Mejía. Buenas noches, maestro y compañeros. Bueno, agradecerle, ¿verdad? Estoy en la sintonía con mis compañeros por estas bases tan importantes que usted nos está dando. Y uno ve cuando no se ha tenido la dirección correcta, ¿verdad? O la experiencia, que por ejemplo,
A veces solo en el caso de cuando se ejercen también los puestos en funciones, ¿verdad? Ocupar esta plaza se necesita, pero nadie le dirige a la persona cuál es el lineamiento, ¿verdad? Sí, Y sí, después se dan los inconvenientes, porque sí, por ejemplo, con eso del activo fijo que usted dice y de los equipos, hacer un adecuado descarte es bien importante, porque lo que no nos dicen a los demás es que si ese equipo falta, después toca pagarlo. sí, Y en mi caso, en algún momento, pongo por ejemplo, vi a una jefe de enfermeras de un área que ya para jubilarse le sacaron la cuenta de todos los equipos que mientras ella estuvo sí, como jefatura faltaban, que no tenía las notas de descarte y tenía que pagar todo eso para poder iniciar su trámite de jubilación. Entonces también es bien delicado porque podría decir yo que el mismo sistema, ¿verdad? De inconsciencia de las personas que solo le dicen, vaya, ocupe este puesto o haga esto, pero no lo guían a uno. Entonces, conocer también todos estos instrumentos técnicos jurídicos de los que usted nos habla y nos pone ejemplo, también es bien importante, porque a mí me gustó algo que mencionó, que se puede ver irrelevante lo de las llegadas tarde, ¿verdad? sí, Y de repente la gente llega tarde a su área de trabajo. Una, que entra temprano y por andar platicando llega tarde a su área de trabajo. sí, Y ahí también infringe el exacto, reglamento, exacto, porque tiene que presentarse a la hora, no en el hospital, ¿verdad? O en la institución de salud, sino ya en su puesto de trabajo. exacto. Y ya cuando uno comienza a exigir, gracias a estas clases y que a la persona, bueno, uno va aprendiendo, la gente dice, no, si yo vine temprano, pero son dos cosas diferentes. Y la otra es la de llegadas tardías, ¿verdad? Que la gente cree que en el caso de la gente del Ministerio de Salud, que solo porque tiene un beneficio de 40 horas anuales, ¿verdad? De permisos personales, cree que puede llegar tarde las veces que quiera y utilizar esos permisos. Pero esos permisos, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y al reglamento, no son para eso. Exacto. Entonces, ahí uno comienza a tener esos conflictos con las personas y de hecho, incluidos los sindicatos que quieren que las cosas se hagan como se han venido haciendo, Sí. pero no que se realicen conforme a las leyes y normativas que tenemos en vigencia. Así que como usted dice, maestro, personalmente a mí me hubiese gustado que esto fuera como más largo, como desglosarlo más, porque en realidad es bien importante conocer cada uno de esos pasos y agradecerle pues por compartir esos conocimientos con nosotros. A la orden, ¿verdad? Entonces estamos pues con la gran responsabilidad como gerentes en salud de el doble esfuerzo, ¿verdad? Del conocimiento de todo este fundamento legal que le da a usted el criterio del principio de legalidad, pero de igual forma el reforzarlo con su personal subalterno, ¿verdad? A través de capacitaciones, a través de mensajes, que haga de ese proceso un proceso de un escenario antes, para que las personas sientan que son conocedoras y que si alguna ocasión incumplen, van a tener la sanción, ¿verdad? Yo solo me traigo a cuenta, fíjense que había un colega, director de un establecimiento, de que aquellos jefes caiquitos que les mencionaba, de que repetidamente el recurso llegando tarde, ¿verdad? Entonces, posteriormente fue sancionado la gerencia porque no había realizado el procedimiento de reporte a recursos humanos de ese incumplimiento reiterado del personal a su cargo. Entonces, es un aspecto que el personal lo debe de saber, de que si está incumpliendo con llegadas tardías, va a ser reportado a recursos humanos y que ya le excede responsabilidad, porque si no, le descuenta a la jefatura ese tiempo tardío. O el hecho de firmar permisos que exceden el tiempo que ya se tomaron. Son aspectos que también se debe estar recalcando al personal para que hacer conciencia, ¿verdad? Y ya si alguien lo hace, ya sepa que va a tener la sanción respectiva. Muy bien, entonces así estaríamos pues cerrando este segundo foro sincrónico, ¿verdad? Para mí también es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes. Sus aportes son relevantes. Solo les quería recordar un aspecto. Yo les he enviado mensajes, ¿verdad?
y ahora con las redes virtuales, ¿verdad? Si a alguien le envía un mensaje y lo dejan en visto, ¿cómo se siente, verdad? Entonces es un aspecto que también, no solamente en el foro de presentación, no solo en el foro sincrónico, sino que también nos estamos comunicando por mensajes en el aula virtual. Les agradeceré que por favor confirmen que han leído los mensajes que le he enviado, ¿verdad? Hay algunos que ya hay varios mensajes y yo no sé si lo han leído o no lo han leído, porque ahí no sale si doble clic en azul, ¿verdad? No hay forma, pero por favor confirmen que han leído los mensajes, porque ahí es el recordatorio de la importancia que el tiempo va corriendo y que si usted distribuye bien el tiempo no va a haber ningún problema y va a disfrutar este módulo. Pero si el tiempo no le alcanza posteriormente o no presenta alguna tarea, sí le puede afectar en su nota y va a ser muy lamentable porque ustedes son muy responsables y es un equipo, es una cohorte, es un grupo que está participando adecuadamente. Espero sus mensajes de lectura a través del aula virtual en el componente de mensajes. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Cambia la hora para mañana a las 4 de la tarde, según está planificado por aspecto de sus clases de día sábado. A las 4 de la tarde por este mismo canal. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz fin de semana. Igualmente. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la información y la enseñanza. Estamos a la orden. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, primero Dios. Maestro. Sí. Solo quería disculparme de antemano. Fíjese que mañana tengo turno